Buenas tardes, hermanos, buenas noches. Dios les bendiga grande y poderosamente. Hoy continuamos con mi hermano Agustín Afonso. Estamos viendo el libro de Lucas, capítulo 11. Mi hermano me comentaba que clases anteriores habían estado estudiando de cómo Jesús había expulsado a un demonio y estudiaron desde el 14 al 28. Si quiere, hacemos la lectura, Agustín, y vamos comentando. El 28 no, hasta el 23. 23. Bueno, hacemos la lectura del 14 al 23, Agustín. Sí, vamos a leer. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios, hermanito. Estamos en Lucas 11, 14 en adelante dice la palabra. Cierto día, Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar. Y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar y las multitudes quedaron asombradas, pero algunos dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo para mostrar su autoridad. Verso 17, Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Ustedes dicen que mi poder proviene de Satanás, pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Y cuando un hombre fuerte está armado y protege a su palacio, sus posesiones están seguras. Hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence y le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. Verso 23. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Dios les guarde, hermanitos. Continuamos, hermano Agustín. Comentarios, por favor. Ok, buenas tardes, hermanos, y buenas noches. Dios me los bendiga a todos. Ok, entonces continúa. Si hay algún comentario sobre lo que vimos la semana pasada, alguna pregunta, alguna duda que quieran aclarar o quieran conocer, algo que tengan que saber o quieran saber acerca de la lección pasada, acerca de este demonio que según Mateo no solamente era mudo, también era ciego. Y no era el demonio que era ciego y mudo, sino que el hombre que estaba poseído por el demonio era mudo y ciego. O sea que Jesús lo sanó y cuando el demonio sale de él ve y habla. Y si el mudo habló, dice aquí Lucas, y la gente se maravilló. Y cuando dice que la gente se maravilló, es que la gente se sorprendió del milagro que Jesús había hecho, de la señal que Jesús había hecho. Claro, era algo que era indudable. Yo imagino que los judíos o los fariseos que estaban en ese momento con ellos ahí, ellos sabían que realmente el hombre era mudo y ciego. O sea, sabían, eso no podía negarlo nadie porque había muchos testigos que sabían que él era mudo y ciego. Entonces no había cómo decir que la curación no había sucedido o que el hombre estaba simulando estar enfermo para que Jesús lo sanara. O sea, el milagro era evidente, no podían no podían negarlo. Entonces la única manera que ellos tenían para poder desprestigiar o tratar de desprestigiar a Jesús o dejar a Jesús mal, era decir que el poder que venía de parte de Jesús no venía de Dios, sino que venía de Belcebú, como dice la versión Reina Valera. Venía de Belcebú, o sea que venía del mismo demonio, los poderes que Jesús estaba ejerciendo para echar fuera los demonios. Entonces Jesús, claro, conociendo los pensamientos de ellos, sabiendo lo que ellos pensaban, sabiendo lo que ellos estaban diciendo, les enseña algo que es lógico, que es lógico en cualquier situación de la vida. O sea, cualquier división, ¿qué causa? Destrucción. O sea, una división no puede prosperar. O sea, uno para que algo prospere, tenemos que estar unidos. O sea, tiene que haber una unidad para que algo prospere. Entonces él decía, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. O sea, si un reino está dividido contra sí mismo es asolado. Asolado significa que vienen otros reinos enemigos y lo pueden vencer porque no están unidos. O sea, la batalla no hay unidad en la batalla, sino que cada uno está por su lado. Y si no hay unidad, entonces cualquier reino que venga contra ti te puede vencer, en este caso. Y una casa dividida contra sí misma cae.
Y cuando habla de una casa, no está hablando de las paredes. O sea, habla de la propia familia, cuando la familia se divide, cuando no hay unidad dentro de la misma casa, dentro del mismo hogar, tiende a caer. O sea, que es necesaria la unidad. Por eso él dice, si Satanás se divide contra sí mismo, ¿cómo puede prevalecer su reino? O sea, Satanás no puede echar afuera a Satanás. O sea, ¿qué sentido tendría eso? Satanás echando fuera a Satanás. O sea, Satanás no puede luchar contra sí mismo. Eso jamás podría suceder. Por tanto, un demonio no puede sacar a otro demonio. O sea, eso no tendría ningún sentido. Y él les hace ver este error o esta locura que están diciendo, porque la intención de ellos era simplemente dejar mal a Jesús entre la gente. O sea, que ellos no creyeran en Jesús, que la gente que estaba ahí no creyera en Jesús, no creyeran lo que él estaba haciendo, o que por lo menos que creyeran que él estaba haciendo eso en nombre de Satanás. Entonces Jesús le dice y le hace ver a ellos, bueno, si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, entonces vuestros hijos o vuestros exorcistas, como dice la versión de Alejandro, vuestros exorcistas, ¿por quién los echan? O sea, ¿por quién echan fuera los demonios? Porque una práctica normal que tenía el judaísmo era el exorcismo, o sea, echar fuera demonios, porque se ve que habían personas endemoniadas. Vemos a Jesús ya en muchas ocasiones curando personas con demonios. Entonces, él simplemente les hace ver, bueno, si yo echo fuera a Satanás, a los demonios por el poder de Belcebú, entonces vuestros hijos o vuestros exorcistas, ¿por quién lo echan? Ellos no pueden decir, no, ellos también lo echan por Belcebú, jamás iban a decir eso. Ellos iban a decir, ellos lo echan en el nombre de Dios. Ajá, si ellos lo echan en el nombre de Dios, entonces ¿por qué yo lo echo en el nombre de Belcebú? O sea, si ellos tienen el poder de echar fuera demonios en el nombre de Dios, ¿por qué yo tengo que echarlo en el nombre de Belcebú? No tendría sentido. Algo que no tendría sentido, o sea, les hace ver eso. Por tanto, ellos serán sus jueces. O sea, ellos mismos, con la respuesta que se den a sí mismos, dejarán mal a los mismos fariseos que estaban acusando a Jesús de echar fuera demonios en el nombre de Belcebú. O sea, ellos mismos podían quedar mal por estos exorcistas que ellos mismos conocían y que sabían que ellos hacían esas prácticas en el nombre de Dios, porque ellos creían en Dios, eran judíos. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. ¿Quién es el hombre fuerte que guarda su palacio acá? ¿A quién se está refiriendo Jesús cuando habla del hombre fuerte? ¿Se está refiriendo a Satanás? El hombre fuerte guarda su palacio, ¿verdad? Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Quién es el hombre que es más fuerte y lo vence? O sea, Jesús está hablando de sí mismo. Se está hablando que él está por encima de Satanás, que él es más fuerte que Satanás, que él puede vencer a Satanás. O sea, Satanás tenía un dominio sobre el mundo. Satanás tenía influencia en el mundo y llevaba a las personas a que hicieran su voluntad o bajo el engaño, ¿verdad? Porque dice que es el padre de la mentira. Pero el hombre fuerte que podía vencer a Satanás, o el hombre que era más fuerte que podía vencer a Satanás, era Jesús. Por eso él dice, pero cuando viene el otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus pernas y en que confiaba y reparte el botín. Y reparte el botín. O sea que Jesús tiene más poder, tiene el poder de vencer a Satanás. Por eso él dice, si yo echo fuera a los demonios en el nombre de Dios, de Jesús, de Dios, el reino de Dios está con ustedes. O sea, porque el reino de Dios ha llegado entre ustedes. O sea, ya en Jesús tenemos el poder. Ya Jesús nos da el poder de librarnos de las garras de Satanás. Fíjese lo que decía el apóstol Juan en cuanto al mundo. En el capítulo 5, versículo 19 en adelante. Dice 1 Juan capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, el mundo está bajo el maligno, bajo la influencia del maligno, porque es el padre de la mentira, es el engañador, ¿verdad? El que engaña. Y la gente tiende a someterse a él sin darse cuenta. A lo mejor no sabían que se estaban sometiendo a él, pero lo hacen sin darse cuenta. Pero ya Jesucristo nos dio el poder de poder librarnos de las garras de Satanás. Por eso el reino de Dios está entre nosotros ya. Porque si él echa fuera demonios en el nombre de Dios, dice el versículo 20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Ya el poder es de Dios. Ya no es Satanás el que domina el mundo. Ya Dios está dominando, ¿verdad? Ya Dios le quitó el poder a Satanás
de tener dominio. Ya nosotros podemos someternos a Dios y ya Satanás no puede tocarnos. Como dice el mismo apóstol Juan ahí, dice en el versículo 19, el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, ya Satanás pierde poder sobre nosotros, porque Dios nos guarda, nos cuida. ¿A quiénes? A todos los que hemos recibido el Espíritu Santo cuando hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados, en el momento que creemos y confesamos a Jesucristo y obedecemos al Evangelio. Eso es más o menos lo que creo o entiendo que Jesús está explicando acá. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. O sea, Jesucristo, o estás con él o estás sin él. O sea, no puedes estar en el medio, no puedes ser tibio, como decía como escribió el apóstol Juan allá en Apocalipsis. No puedes ser tibio. O estás con Cristo o estás sin Cristo. Esa es la decisión de cada uno de nosotros. Si estás con Cristo, Satanás no tiene poder sobre ti. Pero si estás sin Cristo, Satanás domina tu vida. Y ese es el problema que puede tener el ser humano. Y es lo que trata Jesús de enseñarle a los judíos que estaban ahí criticando. En vez de ver las señales, en vez de ver los prodigios, en vez de ver lo que Jesucristo estaba haciendo, que demostraba quién era, más bien buscaban excusas para negarlo, para negar su divinidad o su deidad o su poder, tratando de dejarlo mal ante las personas que estaban ahí viendo esa señal que él había hecho en este caso con este endemoniado mudo y ciego. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Si no, pasamos al versículo 24 hasta el versículo 26. Agustín, Dígame, hermano. y que quería hacer un comentario, Ajá. solamente para complementar. Muy bueno lo que estás diciendo. Posiblemente, no necesariamente, o sea, porque alguna gente podía ver la gloria de Dios, pero el problema del pueblo judío en ese momento, especialmente de los fariseos y los que gobernaban, era que tendrán ojos pero no ven, ¿verdad? Tendrán oídos pero no vean. Entonces eso era una situación donde ellos no podían ver la gloria de Dios. O sea, porque el maligno tenía cegado el entendimiento de ellos, como dice 2 Corintios 4, ¿verdad? Y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, de los cuales el Dios de este siglo, que es el maligno, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en el capítulo anterior, ¿verdad? Cuando habla de la ley y la ley de la letra y la ley del espíritu, ¿verdad? Dice en el versículo 13, no como Moisés, que ponía velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, se iba a acabar, no era eterno la ley de Moisés. Pero dice el 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando lee a Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces pueden ver la gloria. Entonces lo que dice el 17 y el 18, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, esa misma situación tiene aplicación hasta el día de hoy. Dejamos, no podemos ver, muchas veces no vemos la gloria de Dios, no simplemente no la vemos. Y esta es la situación de esta gente que no podía verla. Amén, así es. No sé si es válido ese comentario o no. Yo pienso que no es que no podían verlo, porque era algo que era visible, o sea, era algo que estaba fácil de ver, pues, o sea, porque eran milagros que eran evidentes, o sea, eran cosas evidentes, no podíamos decir que era un truco o una simulación, porque ellos me imagino que conocían este hombre que estaba endemoniado, y este no fue el único milagro que hizo Jesús, muchos otros también.
Entonces era tan evidente que era algo que tenían que admitirlo. O sea, no podían dejar de admitirlo. Y por eso ellos, para tratar de dejar mal a Jesús, simplemente decían, no, él lo hace en el nombre de Satanás, o en el nombre de Belcebú. Pero mucha gente creía en Jesús. La gente veía el milagro y creía en Jesús. Los fariseos eran los que lo negaban, los líderes religiosos eran los que lo negaban. ¿Por qué? Porque ellos simplemente no querían perder autoridad y prestigio ante el pueblo. Si ellos querían seguir siendo la autoridad, no querían dársela a Jesús. Y ahí fue el problema. Porque él estaba mostrando las señales de quién era. Ellos tenían la profecía, ellos sabían lo que el Mesías iba a mostrar. Entonces ellos tenían que haberlo visto. Ellos no quisieron verlo. O sea, a lo mejor lo que usted dice, Satanás cegó el entendimiento de ellos. O sea, y el velo todavía le estaba puesto sobre los ojos. O sea, no querían ver lo que estaba frente a sus ojos. Simplemente, a lo mejor por no perder prestigio, por no perder autoridad ante el pueblo, pero simplemente lo negaron. O sea, lo negaron y bueno, yo creo que eso era lo que estaba profetizado, porque al final tenían que llevarlo hasta la muerte a Jesús. Era algo que tenía que suceder. ¿Algún otro comentario o pregunta? Yo. A mí me llamó mucho la atención, porque a veces leemos esto corrido y cuando tú explicaste la parte de más y por el dedo de Dios, me llamó mucho la atención cuando explicaste eso y eso era como sinónimo del poder de Dios y que Él usa su mano, su dedo. Y buscando, conseguí un salmo que dice el 8.3, Salmo 8, capítulo 8, versículo 3, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Entonces, eso me llama mucho la atención, que a veces leemos y el dedo de Dios, ¿no? Como el poderío, ¿no? De él, y con su dedo ya él transforma y cambia todo y crea. Y en este caso, en el contexto de Lucas, echa este demonio, ¿no? Me gustó mucho eso también me pareció muy interesante la clase pasada. Amén. ¿Alguien más? Gracias, hermanita. Muy bien. Muy bien ese salmo. Bueno recordar. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Si no, vamos a leer versículo 24 y al versículo 26. ¿Quién lo puede leer? Vamos al espíritu inmundo que vuelve. Leo, hermano. Lea, hermano. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Amén, así es, hermanita. Ok, ¿por qué Jesús, después que termina de hablar sobre esta situación con el endemoniado mudo y ciego, ¿por qué él habla de esto, de que el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo? Dice: volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y busca otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿A quién le está hablando Jesús en este momento? ¿Qué creen ustedes? A los judíos. Porque ¿a quién curó él? A un muro que estaba endemoniado. A un endemoniado, ¿verdad? Pero ¿a quién le está hablando él cuando cuenta sobre esta, no más historia, sobre esta situación, sobre un espíritu inmundo que sale del hombre? Dice que anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Fíjese lo que era el pueblo de Israel desde el principio. Ya desde antes que se formara el pueblo de Israel, ya cuando Jacob huye de Saúl, ¿verdad? Que va a vivir con Labán, con su tío Labán, ahí conoce a Raquel, que se enamora de ella, termina casándose con Lea y con Raquel, con las dos. Pero cuando ellos se van de casa de Labán, ya desde que ellos se van de casa de Labán, él huye a encontrarse con su hermano Esaú. Raquel se lleva los ídolos del tío, o sea, del papá, que era Labán.
ella se lleva a los hijos. Fíjese que desde ese momento ya lo que era la descendencia de Abraham, porque Jacob viene era nieto de Abraham, hijo de Isaac. Ya de ese momento, ya ellos practicaban la idolatría. Ya ellos en ese tiempo ya practicaban la idolatría. Fíjense que tenían ídolos y eran tan celosos los ídolos que ella misma se lleva a los ídolos, los guarda y los esconde y se los lleva como si fueran sus dioses. Vemos cuando ellos llegan a Egipto, pasan 430 años en Egipto, llega Moisés, los libera. Y lo primero que hacen cuando Moisés subió al monte a buscar las tablas de la ley, y se tardaba mucho, fue hacer un becerro de oro para adorar a Dios. O sea, empiezan con los ídolos, y eso, algo que ellos ya traían de antes de Egipto. Ya de los ídolos ya ellos lo traían antes de Egipto. O sea, no fue que en Egipto aprendieron a adorar ídolos. Y vemos después que empiezan el pueblo de Israel, que entran a la tierra prometida, bueno, durante el desierto también cometen pecado, tanto de idolatría como otros pecados. Llegan a la tierra prometida, empiezan los jueces, vemos que también existe idolatría de parte del pueblo de Israel, empiezan los reyes, en los reyes también sucedió lo mismo, se divide el reino, ¿verdad? Entre las 2 naciones del sur y las 10 naciones del norte. Vemos que existe y sigue existiendo la idolatría dentro de lo que es el pueblo de Israel. Siempre existía el pecado dentro del pueblo de Israel y Dios castigaba a la nación por culpa de ese pecado, sobre todo idolatría. El mismo Salomón, ¿verdad? Salomón, a pesar de que él tuvo 700 esposas y 300 concubinas, Dios no lo juzga por haber tenido tantas esposas y tantas concubinas. Dios lo juzga o lo castiga, vamos a decirlo así, por haber ido en pos de los dioses de sus esposas, que eran mujeres que no eran del pueblo de Israel, que eran paganas. Y él se fue en pos de esos dioses. Y por tanto, por culpa de eso, Dios decide dividir el reino, ¿verdad? Y es cuando llega Jeroboam y Roboam, ¿verdad? Y empiezan a reinar tanto en Israel como en Judá. Y vemos que siempre existían los reyes, tanto de Judá como de Israel, que siempre eran idólatras, ya empezando por Jeroboam, ¿verdad? Que hizo 2 becerros para adorarlos. Y por ahí adelante vemos siempre el pueblo de Israel adorando ídolos ajenos a lo que era el verdadero Dios. Hasta que se arrepentían y volvían otra vez a Dios a protegerlos, pero ellos siempre se estaban apartando. Pero cuando llega el momento que Jesús está en el mundo, que ya Jesús llega al mundo, vemos que aparentemente, por lo que vemos en las narraciones de los evangelios, vemos a un pueblo de Israel más purificado. O sea, vemos que están dedicados más al verdadero Dios, al templo, a guardar la ley. Vemos al mismo Saulo de Tarso, ¿verdad? Saulo de Tarso, celoso de la ley, que guardaba la ley, perseguía a los cristianos porque él creía que esa era una secta que se había levantado en contra del judaísmo y él tenía que acabar con eso. Pero ellos eran celosos de la ley, a pesar de que estaban sometidos al imperio romano, pero eran celosos de la ley. O sea, ellos estaban sometidos a la ley. Ya ellos aparentemente no estaban practicando la idolatría. A veces aparentemente eso se había acabado dentro de lo que era el mundo israelita o del judío. Entonces están viviendo como una vida más consagrada a Dios, es lo que yo veo, más consagrada a Dios, a pesar de, claro, no reconocieron al Mesías, pero estaban consagrados a Dios, eran celosos de la ley, del templo, de guardar las tradiciones de los ancianos, de guardar lo que era la ley de Moisés, y eran celosos de eso, de guardar todo eso. Entonces, cuando Jesús le habla, es la conclusión que yo saco de este texto. Él acá cuando habla del versículo 24, él no le está hablando al hombre que le echó fuera un demonio mudo y ciego. No creo que sea a este hombre. Él le está hablando al pueblo de Israel, él le está hablando a los judíos. Él está hablando a los judíos, mira, la casa está barrida, la casa está limpia. Y el problema es que la casa no solamente está barrida y está limpia, como dice aquí, está barrida y adornada. Mateo nos agrega algo más que Lucas no agrega en esta historia. Y vamos a mentir con Mateo capítulo 12, en el versículo 43. Mateo capítulo 12, versículo 43. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Aquí Mateo incluye desocupada, no solamente barrida y adornada, sino desocupada. O sea, ¿quién desocupó la casa?
los espíritus, ¿verdad? El espíritu que salió, el espíritu inmundo que salió, desocupó la casa. La casa está desocupada, está barrida y está adornada. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? La casa estaba limpia, estaba adornada, estaba barrida, pero estaba desocupada. Y ese es el problema, que estaba desocupada. Y ellos no permitían que el que tenía que ocupar la casa entrara a ocupar la casa. Si nadie ocupa la casa, si el que tenía que ocupar la casa, ellos no permiten que entre a ocupar la casa, ¿quién la va a ocupar? Dice el espíritu inmundo que salió, no solamente va a entrar él solo, sino que va a entrar con 7 espíritus peores que él. Entonces la situación o la vida o la situación de ese hombre, ¿verdad? Viene a ser peor que la primera. Dice, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Es lo que yo entiendo de este versículo. O sea, yo saco como conclusión. Esto se ha usado también para el cristianismo, porque nosotros como cristianos, nosotros también cuando nos bautizamos, tenemos una casa limpia y tenemos una casa barrida, pero está ocupada. ¿Y ocupada por quién? Porque cuando nosotros nos bautizamos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. La casa no está desocupada. Claro, el hecho de que la casa esté ocupada no significa que nosotros tenemos garantizado que esa casa siempre va a estar ocupada por el Espíritu Santo, porque si yo decido apartarme de Dios, yo decido por mi propia cuenta apartarme de Dios, aunque Jesús había dicho, el que viene a mí yo no le echo fuera. Claro, Jesús nunca nos va a echar fuera. Eso jamás va a pasar. Pero yo sí puedo echar fuera de mi vida a Jesús. Ahí está la diferencia. Jesús a mí no me va a echar fuera, pero yo sí lo puedo echar fuera a él. Cuando yo decido simplemente dejar de obedecerle, dejar de vivir la vida cristiana y apartarme de él. Empezar a pecar deliberadamente y apartarme de Dios, olvidarme de Dios, como ha sucedido con muchos hermanos. Agustín, Entonces, claro, sí. Dime, Alejandro. me estás dando una idea de eso de echarlo fuera, en el aspecto de que el mismo Jesucristo es quien estaba ocupando esa casa, ¿no? Pero ellos lo echaron fuera. Por eso es que decía la blasfemia del Espíritu Santo en el mismo contexto del capítulo 12, después de él hablar de eso que estamos conversando, empieza inmediatamente a decir que cualquiera blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonada, pero contra el Espíritu de Dios no, porque ya Dios o la palabra había designado a Jesús como Salvador del mundo. O sea, eso era la palabra de Dios y ellos estaban echándolo fuera a Jesús, no estaban recibiéndolo. Claro, claro, es que ese es el problema, que la casa, es lo que le está haciendo Jesús, la casa está desocupada, aunque está limpia y barrida, está desocupada. Y si la casa está desocupada, ¿qué va a suceder? Alguien la va a ocupar. Porque la casa está desocupada, ese es el problema, que la casa está barrida, está limpia, está adornada, pero desocupada. Y a veces en nuestras vidas sucede lo mismo. O sea, la casa la tenemos desocupada. O sea, en el cristianismo, en el caso de los cristianos no, porque ya la casa está ocupada. Porque cuando nosotros nos bautizamos, como dije antes, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Por tanto, la casa ya está ocupada. Y como decía, como leímos hace rato del apóstol Juan, él decía que Dios nos guarda. Dios nos va a guardar y el maligno no nos toca. Versículo 20 del capítulo 5 de 1 de Juan. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Perdón, hermano. No, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, el Hijo de Dios. En él está... versículo 19. Versículo 18. Ahora disculpen. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Por qué el maligno no le toca? Porque la casa está ocupada. La casa ya está ocupada. ¿Quién está ocupada? ¿Por quién está ocupada la casa ahora? Por el Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Por eso el maligno no puede tocarnos, porque no puede entrar a esa casa. Ya no puede entrar a esa casa. Como decía Jesús, o sea, ahí el hombre fuerte, pero si viene uno más fuerte, ya el hombre fuerte no tiene poder contra ese hombre más fuerte. ¿Quién es el más fuerte? Dios. Si Dios está morando en mi vida, en mi casa, en mi cuerpo, o sea, en mí, ya ese hombre fuerte fue derrotado, ya no tiene poder sobre mí, ya no puede venir a habitar en mí, a menos que yo se lo permita. Solamente yo se lo puedo permitir, pero él no puede hacerlo. Voluntariamente no lo puede hacer porque no tiene el poder de hacerlo, porque ya el Espíritu Santo está morando en mí. Ahora, cuando Jesús le habla a los judíos,
Él está hablando sobre él, sobre Jesús, sobre el Mesías. O sea, ustedes no lo están recibiendo. Si ustedes rechazan al Mesías, ¿quién viene a morar en la casa? ¿Quién va a venir a morar en el pueblo de Israel? ¿Quién es el que va a tener poder entre ustedes? Ya no es Dios, ya no es Dios. Satanás es el que va a venir a morar. Y él se lo está hablando porque ellos mismos decían que él estaba echando fuera a los demonios por Belcebú. Dime, Sergio, ¿ibas a hablar? Aló, Sergio. Sergio tiene la mano levantada. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Carlita, dime. Sí, con respecto a eso. Cuando un hermano de la iglesia se aleja y pasa unos años fuera de la iglesia y se va al mundo, obviamente, pero no reniega de Dios, él sabe que está mal todo el tiempo y en algún momento vuelve. En algún momento vuelve. ¿Qué pasa en ese caso? Porque estamos diciendo que el Señor se aleja, ¿cierto? Y el Espíritu Santo puede salir, pero ¿qué hay que hacer ahí? ¿Hay que bautizarlo de nuevo o basta con que haya regresado? ¿Cómo funciona en ese sentido? No, Dios nunca se aleja. Jesús nunca nos echa fuera. O sea, lo que decía hace rato. Jesús nunca nos echa fuera. Dios no se aleja. Nosotros nos alejamos de Él. O sea, Dios es como decía Jesús en Apocalipsis, capítulo 3. Yo estoy a la puerta y llamo. Él nunca se aleja. Él está llamando. Pero nosotros tenemos que entrar a su presencia. O sea, tenemos que ir a su presencia. O sea, Él nunca se va a alejar de nosotros. Él nunca nos va a dejar. Pero si yo me alejo de Él, yo voy a tener consecuencias por haberme alejado de Él, por haberme apartado de Él. El único que puede apartarse, o sea, el único que puede perder la relación con Dios somos nosotros. Dios nunca va a perder su relación con nosotros. Dios siempre nos va a tomar en cuenta, siempre va a estar cerca de nosotros. Nosotros somos los que decidimos apartarnos de Él, rechazarlo. ¿Cómo estaban haciendo los judíos aquí? ¿Quién estaba rechazando a Jesús? Eran ellos. Jesús estaba ahí, pero ellos lo estaban rechazando, no lo aceptaban. Ahora, una persona que se aparta de la iglesia y después vuelve, no tiene que bautizarse otra vez, simplemente está volviendo a su casa. Es como el hijo pródigo, Claro. pues la historia del pródigo igualito. Estás regresando a tu casa, estás volviendo a tu casa, pero el padre no salió a buscar al hijo pródigo. El padre esperó que él llegara, se puso a la puerta a esperar que el hijo llegara. Y cuando el hijo llegó hizo una fiesta, porque el hombre estaba muerto y ahora vive. Igualito nos sucede a nosotros. Nosotros cuando conocemos el evangelio, nosotros nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados. Ya el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero puede ser que yo me aparte de la iglesia porque decidí apartarme de Dios. Pero Dios siempre va a estar con los brazos abiertos esperando que yo regrese a la comunión con la iglesia, al cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces simplemente es el arrepentimiento, o sea, volver atrás o volver al camino de Dios. Eso significa arrepentirse. O sea, cuando yo estoy arrepentido de lo que yo hice, vuelvo al camino de Dios. Como un hijo cuando se porta mal y vuelve a su casa, como el hijo pródigo, pues igualito. Más o menos eso es la... No sé si alguien quiere comentarle algo a Carlita A mí sobre me eso. gustaría Hermano. con respecto a esta palabra, porque he sido enseñada pues en mi cristianismo que esta palabra es aplicable a los hermanos cuando los hermanos se apartan, pues, porque sabemos, como decía Génesis cuando empezamos a estudiar el libro de Génesis con el hermano Roberto, que nuestra vida estaba desordenada, pues. Así como estaba la tierra desordenada, nuestra vida también estaba desordenada. Y vino Cristo y nos limpió y nos ordenó todo, nuestra casa. Y cuando los hermanos se apartan, pues esos demonios que pudieron haber salido de nuestras vidas regresan acompañados y hacen la vida postrer peor. Y realmente yo particularmente he visto eso en hermanos que antes estaban, antes de llegar a Cristo tenían problemas de alcohol y de pronto se apartaron y la situación se han vuelto peor que antes, pues. Ya no son bebedores sociales, sino que son entregados completamente a la bebida. Y también he visto hermanas que tenían una vida de fornicación y luego que se han apartado han terminado inclusive en la prostitución, pues peor, aún peor. Entonces esta palabra pues siempre la he visto que es aplicable a esa situación cuando nosotros pues nos apartamos y
y ensuciamos nuevamente la casa, pues, que antes ya el Señor la había dejado limpia. No sé si esa aplicación, pues, es la correcta en este caso, pero así yo la veo completamente aplicable. Fíjese lo que le pasó al hijo pródigo. Es una historia contada por Jesús y todos la conocemos. ¿Qué le pasó a él? Él fue a vivir perdidamente. O sea, es más o menos lo que le pasa a un cristiano que se aparta. O sea, lo que usted está diciendo. Fue a vivir perdidamente, gastó todo, derrochó todo con la mala vida, con las cosas que hizo, y terminó apacentando cerdos. Algo que era inmundo para un judío. Y era un judío, el muchacho era un judío, el hombre. O sea, terminó en lo peor que puede sucederle a un ser humano, o sea, comiendo o queriendo comer lo que comían los cochinos, los cerdos, o sea, las algarrobas. O sea, era lo más bajo, había caído lo más bajo. Pero ¿qué es lo que Dios o Jesús nos está enseñando ahí? Que aunque hayas caído muy bajo, Dios no te va a dar la mano para que salgas. Tú tienes que salir e ir a Dios. Como el padre a lo mejor tenía el poder de investigar dónde estaba el hijo, pero el padre nunca salió a buscar el hijo para traerlo de regreso a la casa. Él esperó pacientemente que el hijo se diera cuenta del error que había cometido. Hasta que el hombre regresó, el hijo regresó, y eso fue causa de una celebración muy grande, que hasta el hijo mayor se molestó por eso. Pero fue lo que el padre hizo, esperar que el hijo regresara. Y a nosotros nos sucede lo mismo, porque si yo digo que mi casa ya está sucia y todo, entonces tengo que hacer lo mismo que hice al principio cuando la tenía sucia, que fue bautizarme, como decía Carlita. ¿Será que es necesario? Arrepentirse y... Yo creo que no. O sea, yo creo que no. Dios nunca, el Padre siempre va a estar esperando que tú regreses. O sea, cuando tú eres adoptado, o sea, porque uno cuando es bautizado, uno recibe ¿qué? Una adopción como hijo. Ahora, ¿esa adopción como hijo se rompe o no se rompe? Ahora, si yo me aparto de la casa de mi papá, como pasó con el hijo pródigo, yo voy a tener consecuencias de lo que yo hice. Y esas consecuencias pueden ser consecuencias eternas. Pero si yo regreso a la casa, el padre me va a recibir porque es mi papá, pues, es mi padre. Dime, Pedro. Hermano, hermano Agustín, ¿puedo dar a decirle algo? Realmente también se puede comparar de lo que usted está explicándonos de la casa limpia. Al bautizarnos queda limpio todo, pero aún estando sin necesidad de alejarnos de la congregación, hay muchos que se resisten a la guía del Espíritu Santo. Por lo tanto, la casa sigue estando vacía. Si nosotros no vamos a llenar con la lectura bíblica, con las clases que recibimos, con los estudios que siempre estamos recibiendo, con todo eso, que es la palabra de Dios, estamos llenando la casa. Es como una casa, cuando nos mudamos a una casa nueva, ponemos muebles y vamos poniendo más, vamos llenando. Entonces, yo creo que con la palabra de Dios vamos llenando esta casa que es el templo del Espíritu Santo, y sobre todo recibir la guía del Espíritu Santo, porque hay muchos aún estando se resisten a la guía del Espíritu Santo. Por esa razón también siguen siendo su vida como antes, no progresan o no cambian su forma de vivir. Y al cambiar nuestra forma de vivir, al recibir la guía del Espíritu Santo, estamos llenando con la palabra de Dios, estamos llenando esta casa, llenando con muchos más muebles, como decirlos, mucho más. Entonces no va a haber cabida para el enemigo, para cuando quiera entrar, no va a poder, porque estamos, nuestra casa está lleno de lecturas bíblicas, estudios bíblicos, está con las oraciones llenadas y con la guía del Espíritu Santo. Hermano, ¿podría ser así? Claro, está llena de Dios. Lo importante es que la casa esté llena de Dios, de Jesús. Amén. Jesús está habitando en esa casa, el Espíritu Santo habita en esa casa. Eso es lo importante. Si el Espíritu Santo habita en esa casa, ya más nadie puede, ningún maligno puede entrar, nada, el Satanás no puede entrar ahí jamás.
Ningún espíritu maligno. Dime, Pedro, ¿ibas a hablar? Hermano querido, bueno, sí, realmente no había percibido bien esa parte, pues, y ahorita la estoy entendiendo más, la explicación del 24 y del 25 sobre lo que es el pueblo de Israel y el estado de ellos, pues, ¿okay? Y veo, o sea, bueno, aparte de esa explicación que da, pues la aplicación que siempre hemos utilizado de este pasaje, ¿no? De la gente cuando se aparta y todo eso, que también es válido, obviamente, pero veo también dos cositas o dos advertencias que hace el Señor Jesucristo. Por lo menos yo lo veo y lo entiendo de esa manera. Lo primero que advierte es que el espíritu inmundo siempre va a buscar regresar a nosotros. El espíritu inmundo o sea, no ha encontrado reposo fuera de nosotros. La Satanás siempre va a estar tratando, siempre va a estar intentando regresar a tomar el control de cada uno de nosotros. O sea, no va a parar de hacer eso, porque el lugar donde él está, pues no se siente agradado allí, como dice el mismo versículo 24. Busca el reposo y no lo halla, y siempre va a tener esa intención de volver a la casa de donde salió. ¿Okay? Y es algo que nosotros tenemos que estar advertidos y conscientes en ese sentido. Y en segundo lugar, veo pues parte de lo que comentaba ahorita la hermana Jennifer, que o sea, se nos hace el llamado a permitir de Jesucristo permanecer en nosotros, reinar en nosotros, gobernar en nosotros, porque Él es todopoderoso, Él es el más fuerte, Él es el hombre más fuerte, como se describe en el pasaje anterior, ¿verdad? Cuando Jesucristo está reinando y gobernando en nosotros, pues ese espíritu inmundo que va a querer entrar a gobernar nuevamente nuestras vidas, no va a poder hacerlo. Y pues ya todos nosotros sabemos en este caso cómo permitir de a Cristo morar, reinar y permanecer en nosotros. La palabra de Dios, muriendo nuestro yo y bueno, aferrándonos y afirmándonos cada día más en Cristo. Que Cristo viva más en nosotros, que ya no vivamos nosotros, que sea Él en nosotros y que se entrone Él en nosotros. De esa manera el espíritu inmundo, como lo leíste también en Primera de Juan, pues no va a poder tocar, no va a poder venir a hacer nada en nosotros. También pues lo veo de esa manera. Eso, hermano querido. Gracias, hermano. Así es. ¿Alguien más quiere hacer un comentario o alguna pregunta que tenga? Yo. Yo. O sea, viendo desde el punto de vista del cristiano, ¿no? El que se bautizó y el que obedeció. Pudiésemos decir que aquí el concepto de reincidencia, es decir, que vuelve otra vez al viejo hombre a practicar las obras de la carne. Y claro, como todos estaban mencionando, que pueden ser por varias causas, por varios factores. Una, pues, falta de profundidad, ¿no? En lo que es entender la palabra de Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. En principio, ¿no? De que Cristo no sea totalmente formado en nosotros. Otra causa, como les pasó al pueblo que estaba con Moisés, que estaba Aarón. Entonces él, cuando va a recibir las tablas, que está Moisés con Dios, entonces el pueblo le dice a Aarón que necesitan adorar. Entonces Aarón, para que este pueblo no se enfureciera, es cuando levanta esa estatua, ¿no? del becerro de oro. Entonces ahí vemos un ejemplo de que o sea, tenían a Dios allí, pero bueno, como Moisés se tardaba, pues vuelven a caer en otros dioses, ¿no? En adorar a un Dios. Y otros factores también que siempre están asociados a que Cristo no está totalmente formado en nuestras vidas, es que
compañías o amigos del mundo, pues que nos hacen perder, ¿no? El versículo que dice las malas costumbres, ¿cómo es? Las malas amistades, no sé. Las malas amistades traen, las malas compañías, malas amistades, malas compañías traen malas costumbres, algo así. Correcto, entonces no nos desvía, ¿no? Que fue el malas caso que tú conversaciones. comentaste, ya, perdón, Ali, que fue cuando tú dijiste la parte de los dioses de Salomón, de que en este caso no era él juzgado por Dios porque tenía muchas concubinas, sino era porque se fue en pos de los dioses de ellas, ¿no? Entonces, pero bueno, la pregunta, yo hablé mucho, pero la pregunta era que si podemos introducir aquí el concepto, o sea, de reincidencia. Es mi pregunta. ¿Reincidencia que en el pecado? Ajá. Sí, bueno, claro, porque Jesucristo... Bueno, yo he escuchado mucho esa palabra, ¿no? En las iglesias, cuando se tratan ciertos casos, ¿no? O reincidió. Hay que tener en cuenta también que algunas personas llegan a la iglesia por intereses distintos al que debe ser. Hay personas que llegan a la iglesia por ayuda económica o por ayuda de comida o por lo que sea, pero no porque quieran adorar a Dios, ni quieran alabar a Dios, ni quieran estar con Dios. O sea, mucha gente llega con razones distintas. Lo único que conoce los corazones es Dios. Realmente, quiénes son los verdaderos cristianos, quiénes son los verdaderamente llegan con esa fe y que su interés es llegar a la presencia de Dios. O sea, es el único interés que tenemos nosotros cuando vamos a la iglesia. Es pertenecer al pueblo de Dios, es estar en el cielo con Dios, es adorar a Dios por la eternidad. Ese es nuestro único interés en cuanto a llegar a los caminos de Dios. Pero hay personas que no llegan con ese interés, llegan por otros motivos. Llegan por miedo, por intereses personales o por X razones. A nosotros nos ha pasado mucho eso ya cuando estaba en la victoria. Ahora, reincidir en el pecado. Jesucristo, Pedro le preguntó a Jesucristo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7. Jesucristo le dice, hasta 70 veces 7. O sea, el perdón es ilimitado. Dios no tiene límite en el perdón. O sea, pero el que conoce los corazones es Dios. ¿Realmente estás arrepentido o no estás arrepentido? Solamente Dios lo sabe. Nosotros cuando alguien se aparta de la iglesia por pecado y regresa arrepentido, uno lo recibe. Porque uno cree en ese arrepentimiento y cree en la palabra del hermano, pero el amor te está mintiendo, tú no sabes. Pero Dios sí sabe si te está mintiendo o no. Entonces el único que puede juzgar no es Dios, más nadie. Nosotros no tenemos, pero, o sea, Dios, yo pienso que Dios siempre te va a perdonar cuando tú vienes con una actitud de arrepentimiento, siempre. Claro, el cristiano debe mostrar crecimiento, debe mostrar cambios en su vida, o sea, no es que siempre vas a estar cometiendo los mismos errores. Pero siempre vamos a cometer errores. O sea, el que está libre de pecado, como decía Jesucristo a la mujer que fue sorprendida en adulterio, que lance la primera piedra. O sea, nadie está libre de eso, nadie está exento. Lo que pasa es, claro, hay pecados evidentes y pecados que no son evidentes. Dios sí los conoce, nosotros, amor, no los vemos. Pero el Dios es lo que ve es el corazón. O sea, Dios ve si realmente nosotros tenemos una sincera fidelidad a Dios, con nuestros errores, con nuestra mala amor, con nuestra vida, que no amor hacemos cosas que no son agradables a Dios, pero Dios ve nuestra sinceridad hacia Él, nuestra fidelidad a Dios a pesar de nuestros errores, porque siempre lo vamos a cometer. Es algo que no podemos evitar, como decía el apóstol Juan en su primera carta, ¿verdad? En el capítulo 1. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos el mentiroso. O sea, nosotros siempre vamos a cometer errores, siempre. Evidentes o no evidentes. Pasa que hay pecados que se hacen patentes y otros que se hacen patentes después, pero siempre vamos a cometer errores. Y Dios siempre nos va a recibir cuando entramos con esa actitud de arrepentimiento, de querer hacer las cosas bien. Es como un niño con su padre. O sea, un padre siempre ama a su hijo y el hijo siempre va a cometer errores. Y uno entiende al hijo que comete errores porque es un niño. Y Dios nos puede hacer de esa misma manera. Siempre nos va a ver de esa manera. O sea, Dios siempre nos va a perdonar, siempre. Yo pienso que siempre. O sea, el perdón de Dios es ilimitado, es infinito. Pero claro, depende de nosotros que vayamos a Dios con actitud de perdón, como hizo el hijo pródigo. O sea, cuando el hijo pródigo fue al papá, él fue con la intención de humillarse ante el papá. Ya él decía, ya yo no quiero ser como tu hijo. Tenme como un jornalero. O sea, él quería ser un jornalero. Él decía, yo voy a ser un jornalero, ya yo no merezco ser
parte de la familia, pero yo quiero ser un jornalero. Servirnos con una actitud de humillarse ante el Padre, de humillarse ante su Padre por el arrepentimiento que tenía por haber tomado una decisión incorrecta. Pero el Padre, ¿cómo lo recibió? Con los brazos abiertos, le puso un anillo en el dedo, ropa limpia, zapatos, y le mató el becerro gordo. Hizo una fiesta. Así es Dios con nosotros. Dios es así con nosotros. Por eso Pablo decía, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, nosotros tenemos que vivir vidas conforme a la voluntad de Dios, conforme a cómo Dios actuaría, o como sabemos que Dios actúa. Y Dios siempre es así. El amor de Dios es infinito. Y por eso mandó a su Hijo a morir por nosotros. Por amor, no es por otra cosa, es por amor. Y la justicia, nuestra justicia, o sea, la justicia, bueno, la Biblia dice que nuestra justicia son como trapos de inmundicia ante Dios. O sea, por nosotros la justicia nuestra no es nuestra. Nosotros somos justificados no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo, porque Cristo nos justificó. Porque por nuestra propia justicia jamás seríamos salvos. O sea, jamás. No podríamos. Porque siempre vamos a cometer errores, siempre vamos a estar cometiendo fallas y pecados. Eso es parte de la vida del ser humano. Es decir, es imposible que no lo hagamos. Todos los días pecamos. A lo mejor sin darnos cuenta, a lo mejor involuntariamente, pero todos los días pecamos. Todos los días cometemos pecados. ¿Comentarios? ¿O alguien más que quiera comentar algo? No sé si con esto más o menos o hermano Roberto, no sé si quiere aclarar algo o decir algo. ¿Todo bien? Alex quería comentar. Alex. Yo comenté sobre la bueno. aplicación que hacen de la palabra de Dios y que yo dije que efectivamente pareciera que así sucede, pues la vida de un hermano que ha gozado de la gracia y se aparta del Señor aquí dice que los postreros días son peores, y eso yo lo he comprobado en situaciones de hermanos que si antes estaban mal, pues una vez que regresan al pecado, pues es peor la condición, sobre todo las personas que vienen con adicciones, que han sido limpios, ¿verdad? Han sido liberados de esa adicción y han degustado de la gracia y han permanecido. Por eso me da mucho terror. Uy, no, yo digo, no, Dios mío, saber que de las cadenas de esclavitud a las que el Señor me liberó, y por eso yo vivo aferrada a Dios, porque yo he visto con mis propios ojos cómo han sido la situación de personas con adicciones, alcohol y a drogas, después que regresan de nuevo, porque inmediatamente caen de nuevo y es peor la situación, pues es más crítica que cuando antes de que pudieran haber degustado la gracia. Y entonces eso a mí me hace temblar, decir, no, Dios mío, yo no, solamente pensar que tu vida postrera va a ser peor, sabiendo yo lo peor en lo que estaba, pues eso me hace aferrarme a Dios. Lo que pasa es que a veces hay gente que se siente atada, no libre en la iglesia. Entonces, no sé si, un ejemplo, no sé si va a sonar bien este ejemplo, pero usted no sé, el que ha tenido un perrito en su casa, un perro en su casa, si tú lo amarras, lo mantienes amarrado durante una semana, cuando tú lo sueltas, ¿qué hace el perro? Se vuelve loco, empieza a correr para todos lados, empieza a hacer cosas, o sea, se vuelve loco. Así es un cristiano. Porque el problema es eso, que de repente hay gente que está en la iglesia y en vez de sentirse libre, se siente atado. Yo escuché una vez, yo cuando era cuando era católico, me decían los compañeros católicos, me decían, la mejor religión es la católica porque no te prohíbe nada. Tú puedes fumar, tú puedes tomar aguardiente, tú puedes tener 2 mujeres, tú puedes hacer las cosas y nadie te dice nada. Y eso es lo que la gente quiere, eso es lo que a la gente le gusta. Entonces hay gente que llega a la iglesia y dice, uy, ahora no puedo tomar, no puedo tener 2 mujeres, no puedo fumar, no puedo hacer. Entonces se sienten, en vez de sentirse libres en Cristo, se sienten atados. Y por eso mucha gente se sale de la iglesia, porque no se siente libre, sino se siente atado. No ha entendido todavía el camino. O sea, la gente no entiende el camino de Dios, no lo ha entendido. Y eso queda de nuestra parte, hacerlo saber, o sea, enseñar cuál es el camino de Dios. O sea, uno
Cristo allá en el capítulo 11 de Mateo decía, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, yo os haré descansar. Pero ¿cuántos se sienten descansados en el reino de Dios? ¿Se sienten descansados cuando están en la iglesia? ¿Se sienten libres cuando están en la iglesia? Eso es lo que hay que enseñarle. ¿Cuál es esa libertad? O sea, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué significa estar en el reino de Dios? ¿Qué significa para nosotros? ¿Cuál es la importancia que le dan? Muchos de ellos se sienten restringidos y recuerdan su libertad ante Dios. La carne siempre va a llamar. Dime, hermano Roberto. Roberto Linares tenía la mano levantada. Dígame, hermano Roberto Linares. No se escucha. Yo creo que sí. De que estabas cocinando, por eso es que estás ahí en la cocina. Sí. Bueno, lo que sí uno se pierde es lo que posiblemente la herencia, ¿no? La herencia de las bendiciones que uno podría recibir en este mundo, los refrigerios que menciona la Biblia. Para las personas que se alejan por algún tiempo de las iglesias, de la iglesia donde pertenece, y dejan la fe a un lado y se enfocan en afanes del mundo o se van al mundo directamente, vemos que se pierden la bendición. Y un ejemplo clave que podemos poner, hermano, es que una persona está en la iglesia, está sana, está feliz, pero decidió retirarse porque se le hace muy complicado por lo que acaba de comentar, de que se sienten prisioneros dentro de la iglesia porque no tienen tanta libertad hacia el mundo. Entonces vienen y se dan esa libertad y lo que van es a contraer enfermedades venéreas, enfermedades de cáncer, no sé, enfermedades físicas. Y luego vienen arrepentidos a la iglesia para que Dios los sane, pero Dios quizás algunos no alcanzan a recibir la sanación, sino que lo único que alcanzan es a recibir el perdón para ser salvo, pero en sí físicamente no se vuelven a recuperar. Entonces pierden la bendición. Yo creo que eso es lo que es lo que más pierde una persona cuando se aleja de la creencia, de asistir a una iglesia, de seguir constantemente en la fe. Es mi comentario, hermano. Y también otra cosa que es bonito aclarar es en relación a no sé, estaba buscando un versículo donde dice que repréndale y habrás librado a un alma, habrás salvado un alma. Lo que nos manda también a exhortar a esas personas, la palabra de Dios nos manda a exhortar a esas personas que se alejan del redil, para que así la sangre de ella no nos acuse en el día del juicio a nosotros. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice, hermanos, Sí. si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Ese es. Sí, mi comentario, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Cualquier pregunta se la hacen a Pedro Rodríguez. No sé si da tiempo de ver los versículos 27 y 28 de este mismo capítulo 11 de Lucas. Lo podemos ver y dejamos para mañana el versículo 29 al versículo 32, donde los judíos le estaban pidiendo una señal a Jesús, señal del cielo, como decía aquí en el versículo 16. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Y aquí Jesús habla de la señal que ellos le estaban pidiendo señal, le están pidiendo, y él habla que no les será dada señal, sino la señal de Jonás. Y en Mateo, aunque aquí Lucas no lo dice, pero en Mateo él dice que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará dentro de la tierra, enterrado durante 3 días y 3 noches.
Y muchas personas han utilizado este texto para decir que Jesús no murió el viernes, sino que murió el jueves, porque si tú cuentas del viernes hasta el domingo, no hay 3 noches ni 3 días. Entonces eso lo podemos ver mañana. Pero no sé si da tiempo, vemos mañana 27, 28 y todo lo que corresponde al 29 hasta el versículo 32. Porque ya son las y 11 minutos. ¿Qué les parece? Bien. Alejandro. Amén, hermanito. Entonces, ¿algo más que añadir, Agustín? No, creo que podemos dejarlo así. Ya mañana entonces